Bueno, muy bien, y ahora sí, hasta las 10 de la noche te compartimos la mejor información y la última, sobre todo. Hoy, audiencias públicas. Se cortó la luz. Tenía que arrancar a las 9, arrancó un minuto más tarde. Aunque parezca mentira, se cortó la luz cuando debatían audiencias públicas. El Gobierno Nacional defendió lo que es el aumento de tarifas, obviamente mucho más acotado y menor a lo que se había presentado en su primer momento a comienzos de año. Este 1.500% quedó completamente desactualizado. Ahora ya se habla de un 203 en promedio. Aranguren otra vez dando la cara en la usina del arte. La gran pregunta es cuánto sale el precio de Boca de Pozo, ¿sí? Que esa es una pregunta que todavía no fue respondida. Una audiencia pública que finalmente hace lo que se tendría que haber hecho a comienzos de año, eso no hay ninguna duda al respecto. Se tendría que haber hecho en enero, en febrero, cuando se empezó con el debate, sobre todo para nutrirse las organizaciones de defensa de consumidores, intendentes, gobernadores, que podrían haber dicho, miren, atentos con este dato, yo en mi provincia tengo esta situación. No se hizo. ¿Estuvo mal? Sí, estuvo mal. ¿Está bien que la hagan ahora? Claro que sí. Fallo de la Corte Suprema de por medio, no hay que olvidarse. Audiencias públicas que van a ser hasta el domingo, así que hay que poner la lupa en lo que va a pasar en la usina del arte, pero interesante también que va a ser muy federal por el tema de las transmisiones. Hubo un pequeño problema, pequeño, una sola provincia, pero mayor por lo que sucedió, ¿sí? Con incidentes para ingresar a participar de estas audiencias públicas, ya te vamos a contar este tema. Y una realidad nacional que es muy distinta a la realidad internacional que vive el presidente Mauricio Macri, que cuando va al exterior lo llenan de elogios, lo llenan de aplausos, inclusive en el mini Davos vamos a contarte el resumen global de estos 3 días importantes para el gobierno nacional, para mostrar, para vender el producto Argentina, teniendo el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, hablando de seguridad jurídica, teniendo gobernadores del PJ sentados al lado de Rogelio Frigerio. Digamos, una imagen al exterior que sin lugar a dudas es muy distinta a la imagen que hay al interior, donde quizás sí en la política nacional y de todos los días el conflicto está latente. Y una de las cuestiones es, obviamente, la audiencia pública. No es menor que la audiencia pública se trasladó unos días para evitar dar esa imagen, ¿sí? De conflicto hacia adentro. Una imagen que se vio quizás un poco opacada por lo que pasó en Plaza de Mayo, con el verdurazo. A pocas cuadras del Centro Cultural Kirchner, donde estaban los empresarios más importantes del mundo, había un tema de productores que se quejaban por la repartición de la ganancia, lo que suele suceder en la sociedad argentina, de cómo se reparte la torta. Mini Davos, audiencias públicas, semana netamente económica, también la inflación, y acá Prat Gay pudiendo dar un primer resultado en esta escalera que planteó el Ministerio de Economía, es decir, 5, 4, 3, 2, 1. La inflación está bajando. Sturzenegger diciendo, momentito, la inflación tiene que ser mucho más baja. Estamos hablando de un punto y medio mensual, es altísima, es mensual. Ahora bien, ¿son los 6.7 de mayo? No, claro que no, y eso sí es una buena noticia que está dando el Ministerio de Economía. Y por último, una cuestión social, porque la política de todos los días quedó opacada por la agenda económica. Pero algo que sale a la luz, aunque el sistema político no quiera verlo, es la inseguridad. ¿Hay que hacer algo? Hay que hacer algo. Si la respuesta es, volvamos a las marchas de Bloomberg y a una reforma del Código Penal apurado por los medios de comunicación, no, quizás no. Pero sí que no se puede eludir este tema, y sobre todo también en la provincia de Buenos Aires. La principal promesa de Vidal para ganar la provincia fue, vamos a combatir la inseguridad. Algunas cosas se están haciendo con la policía bonaerense, es cierto. Ahora, lo que está sucediendo en Zárate, en San Martín, en varios partidos del conurbano bonaerense, con lo que se llama hoy justicia por mano propia, es una ausencia total del Estado. El Estado abandonó a la sociedad en esos lugares. Y cuando eso pasa, la gente tiene miedo. Y cuando tiene miedo, termina armándose, termina disparándole a un ladrón, termina agarrando un auto, atropellando a una persona, la gente rodeándose del ladrón y pidiendo que lo maten. Murió en el hospital, ahora la exmujer pide lo que está bien que pida, es justicia. Bueno, este debate no se cierra y hay que darlo sin lugar a dudas, ni de un lado ni del otro, pero una cuestión estructural que hay que tocar. El compilado de la semana fue, y hoy pasó, es las audiencias públicas. Un debate interminable que el Gobierno Nacional quiere cerrar. Bueno, bienvenido sea que quizás el domingo podamos cerrar este capítulo y hablar a largo plazo de otras cuestiones que también importan. Fíjate lo que pasó.
para los consumidores de bajo consumo, el impacto que tenía el cuadro tarifario anterior era de alrededor del 300%, ahora pasa a ser del 236%. Para los de consumo medio, que era del 235%, pasa a ser de 176%. Y para los de mayor consumo, ese aumento pasa del 174 al 122%. En promedio, el consumidor residencial va a pagar por sobre lo que estaba pagando el 31 de marzo de este año, es decir, con el cuadro tarifario vigente, conforme a la resolución 226 del 2014, un aumento promedio de 203%. ¿Qué significa esto en facturas, en factura real? Significa una factura para los consumidores de bajo consumo de 107 pesos promedio mensual antes de impuestos. Ahora, señor Damonte. Señor Damonte, usted tenía... Sí. Bueno, señor, le pido por favor que se calme. Va a tener su espacio si está registrado. Si usted se calma y si está en el registro, sí debe calmarse. Si está en el registro, por supuesto que va a tener su lugar para hablar. Bueno, muy bien, ahí estaba el debate de la audiencia pública que va a seguir hasta el domingo. Lucas, ¿cómo andás? ¿Cómo le va? Nos volvemos a ver. Nos volvemos a ver, sí. Bueno, semana caliente, ¿eh? Sí, semana muy caliente. Obviamente, me parece que Davosito fue lo más importante, lo vimos un poco en el informe. Sí. Y también el tema de la inseguridad, que no hay que dejar de pensar que hoy pasaron cosas raras. El padre de la víctima reconociendo que el padre del ladrón que mataron, ¿no? Diciendo que no hay que hacer justicia por mano propia, que su hijo era bueno, que era un trabajador, que cayó en las drogas. Cosas muy confusas que hacen poner rara a la gente y la verdad que uno no sabe para dónde disparar cuando pasa todo esto. Un debate que hay que darlo y aunque duele y aunque uno diga, eso hablemos en otro momento, no, hay que darlo y con la mayor de las prisas. Pero bueno, la audiencia pública que hoy sí se llevó todas las cámaras, están con nosotros hoy para debatir y también para comer algo en la picadita de Maxi. Sí, claro, yo voy a empezar. Cada vez que viene invitado nunca comí, hoy me parece que arranco a comer algo de la picadita. Están con nosotros hoy Carolina Suárez, periodista especializada en Derechos del Consumidor. Carolina, buenas noches. Buenas noches, gracias por la Mariano Gendra Gijena, presidente de la Asociación Civil Cruzada Cívica y titular de la Comisión de Usuarios del ENRE. Está también el colega del cronista y Canal 9, Mariano Gorodich. También está Mariana Verón, columnista política en Radio Metro y en Tele 9, coconductora de Día Cero, que se da todos los miércoles. Así es. En Canal 9. También el señor Lucas Morando. Y a mi derecha está Silvio Santamarina, editor ejecutivo de la revista Noticias. Silvio, buenas noches. Y Walter Brown, jefe de redacción del diario El Cronista. También, no rodeado de periodistas, está el diputado de la provincia de San Luis por el Partido Comunista y Frente para la Victoria, el diputado Juan Larrea. Juan, buenas noches. Buenas noches, Ramón. Buenas noches a todos los periodistas. Mucho gusto de estar aquí. Gracias por la invitación. A ver, ¿qué pasó hoy en la Oficina del Arte? Usted tenía que hablar, estaba anotado y le dijeron, usted no entra. Nosotros nos anotamos en su momento cuando inicialmente se abre este proceso y era la audiencia pública el día 12, que después la postergaron en función de lo que se denomina comúnmente el mini Davos. Se traslada para el 16, llenamos la solicitud, como es lógico, vivimos a casi 1000 kilómetros de Buenos Aires, por la página web, y yo tengo el número 70 de inscripción. Y cumplo con todos los requisitos, sí. O sea, no solamente los datos personales, sino que introduzco un abstract de cuál va a ser nuestra ponencia. Con bastante preocupación y muy llamativamente vemos ayer a la noche, que no estábamos en el listado, que de los 5 inscriptos de la provincia de San Luis solamente habían sido autorizados 2, y no nos pareció que esto fuera un método lógico. Digamos, ¿ustedes ya habían tenido la autorización? Por supuesto, bien. Que inscribirse nada más es un derecho ciudadano. Resuelto esta cuestión, nos presentamos hoy a la mañana y nos deniegan el ingreso. Entonces insistimos bastante y nos dan una pulserita color roja, que es distinta a la plateada, que es de las personas que van a intervenir. Bueno, escuchamos ahí con, digamos, atención y paciencia, vimos con claridad cuál era el plan, sobre todo el exponente de la Total lo planteó con muchísima claridad. Es decir, hay que recuperar en este año por lo menos 4.000 millones de dólares. Ahora, pero usted esperó previendo que en algún momento yo iba a poder sabía que no iba a poder hablar. Esto estaba claro. Entonces, obviamente una señora, que ahí no aparece en el video, que primero hace un reclamo porque no la habían inscrito, es decir, estaba inscrito y no la dejaban hablar. Entonces creímos en el momento oportuno
de a viva voz, porque por supuesto en esas condiciones no se puede usar micrófono, debo estar un poco afónico también por eso, expusimos que entendíamos que esto no solamente era una violación a las condiciones de una audiencia pública que se establecen en la Constitución Nacional, que están en la ley 24076, que es la ley de privatizaciones del sistema público de gas, pero además están también en el artículo, en el reglamento, que es el 2255 del 70. Cuando ustedes se dan cuenta que no iban a poder hablar, directamente se van de adentro de la usina. No. Termino de explicar. Entonces, hacemos esta exposición. Por supuesto que el personal de seguridad nos amenaza con que nos tenemos que retirar. Viene uno de los miembros de la mesa, nos dice que sí, que podríamos hablar. Entonces nosotros creíamos que estaba relativamente resuelto el asunto. Volvemos y nos sentamos en el lugar donde estábamos. En ese momento viene alguien del público, nos informa que los periodistas querían hablar con nosotros, salimos, hablamos. Y en ese momento recordamos, cuando terminamos, que había un compromiso. Entonces fuimos y le hicimos una nota al interventor de Enargás, que creo que se llama Sorzano, donde le reiterábamos que estábamos inscriptos con tal número, que lo habíamos hecho oportunamente y que además, es decir, el funcionario que en ese momento intercedió para que no fuéramos, se comprometió que nos iba a inscribir. Bueno, por supuesto que nosotros dudamos total y completamente. ¿Esperan poder hablar el sábado o el domingo? No, yo no espero en absoluto. Yo creo que el gobierno de Macri no le interesa para nada que alguien desnude toda la mentira que es este proceso, porque esta audiencia pública no está en condiciones de realizarse. Si ustedes leen la ley se van a dar cuenta. Hay que esperar 18 meses para que la proposición del gobierno acercada a las previsionarias para tener el coeficiente de inversión se pueda actuar. Y 12 meses, o sea que se puede hacer conjuntamente uno antes que el otro, el coeficiente de eficiencia. Sin coeficiente de eficiencia, sin coeficiente de inversión, la fórmula polinómica no existe realmente, solamente es el precio de boca de pozo que se fija ¿dónde? En Estados Unidos. Después vamos a volver a hablar de este tema y obviamente lo que no pudo decir en la audiencia podrá decirlo aquí. A ver, en el medio de todo esto, Lucas, el debate por si el tarifazo, ya hablando de un 200%, sigue siendo excesivo o si ya es, digamos, una cuestión aceptable para la sociedad. Me parece que es aceptable. Lo que pasa es que el tema es que el principio del tarifazo fue muy áspero como se implementó. Ahora se supone que un 200% es hasta entendible. ¿Cuál es el tema? Que este es el principio del tarifazo. También lo que se habló hoy es que va a haber dos ajustes, uno en abril y uno en octubre, si mal no recuerdo. Y va a ir siendo gradual de acá a 2019. O sea que todos los años, cada 6 meses, va a aumentar el gas en su casa y posiblemente aumente la luz. Así que me parece que es el principio de un ajuste que tiende a buscar que el precio del gas sea el precio del mercado, lo que verdaderamente debería costar. Bueno, yo creo que es hasta entendible. No, obvio. A ver, de hecho, digo, va a seguir habiendo inflación en la Argentina. Entonces digo, va a aumentar todo, no solo esto. Lo que dice el gobierno es que va a aumentar 21% semestral en dólares. Entonces digo, mientras el dólar siga aumentando, te va a aumentar obviamente más. Lo que es raro, y es por ahí hasta inentendible, pero por ahí digo, alguien lo pueda saber explicar mejor, es por qué le aumentan más al que menos consume. Digo, le aumentan más en proporción, ¿no? Porque digo, le aumentan casi un 240% al que menos consume, que debe ser el más vulnerable por ahí. En cambio, le aumentan 120%, o sea, la mitad. Al que más consume. Claro, al que más consume, que teóricamente es el de mayor poder adquisitivo. Digo, debería ser al revés, digo, si se busca proteger. Es raro eso, ¿no? Cuando te dicen el aumento del 200% en promedio, ¿no? Por lo cual hay que multiplicar por 3. Es de valores bajísimos, ¿no? Es la tercera rebaja, ahora, digamos, que hace. Carolina, ¿está preparado el consumidor para, digamos, y sobre todo el que menos consume y el que es más vulnerable para siguiendo lo que decía Mariano recién, algo muy importante, lo que se esperaba hoy justamente, porque esta información de la que hace mención Mariano se dio a conocer hace 10 días, ¿no? Que empezamos a ver que el que menos tenía, digamos, el consumidor de tarifa R1 pagaba la mitad de lo que un R3, R4. Entonces, digamos, hoy nos debería dejar en claro qué pasaba con esa tarifa, por qué se aguardaba esa explicación por parte del ministro, que no llegó. Que no la dio. Que no la dio, por supuesto. Lo que hizo fue en realidad exponer lo que se había puesto hace 10 días en la página del Enargás. Entonces no quedó muy en claro eso, más allá de que volvió a repetir que había inconvenientes con la energía, que hasta los 2019 teníamos que enfrentar una crisis o tal vez más, y después las empresas que tampoco dieron una explicación, porque todas hablaron hacia atrás, se quejaron, pero nada hicieron
hicieron mención sobre el tema de inversiones. Perdón, pero la audiencia, digamos, fue repetir el discurso de la audiencia pública. No, hay cosas importantes que ha quedado en la audiencia pública, es lo siguiente. Por lo menos es un avance respecto a la no existencia de audiencia pública. Se ha transparentado un montón de cosas. Lo que quedó en claro fue que el sistema está totalmente colapsado, ¿no? Que venimos realmente de un incendio. El problema es que el gobierno le puso nafta a ese incendio, lo cual generó todavía y agravó mucho más las crisis. Lo que también quedó claro son lo que veníamos diciendo, es decir, hay cuestiones que hay que cambiar. Hay que cambiar el tema de la incentivación al usuario para que cuanto menos consume, menos pague, exactamente. Y no en función del año anterior, porque eso ha demostrado, y en particular en el sistema eléctrico, que era el sistema PURE, eso no funcionó y por eso se eliminó, sino directamente establecer parámetros de consumo. Cuando uno llega a un determinado consumo, tiene un valor de la tarifa determinada. Supere ese consumo, tengo otro valor. Ahora, pero, eso fue una de las cuestiones. ¿No lo sabía el Ministerio de Energía cuando lo venimos planteó? desde las entidades de consumidores y Cruzada Civil en particular, lo venimos planteando, pero hace meses. Venimos planteando el tema de la gradualidad, venimos planteando el tema de una tarifa justa. Ahora, perdón, ¿a quién se lo plantean eso? ¿Segunda línea del Ministerio? No, lo venimos planteando hasta el mismísimo ministro Aranguren. ¿Cuál era la respuesta? Planteando. La respuesta era, gracias. no, nosotros estamos convencidos de que este es el sistema que va a funcionar, tenemos que readecuar, la mayor preocupación de ellos es un tema fiscal, hay que achicar gastos. Y nosotros le decíamos, bueno, pero achicar gastos sin tener en cuenta el impacto social, el impacto socioeconómico va a tener en la población. El argumento central era fiscal. El argumento era, sí, debemos achicar gastos. Entonces, había que hacerlo a lo bestia. Bueno, ojo, digo, ahora, la Argentina tiene déficit fiscal, digo, o sea, pierde 1.000 millones de pesos por día la Argentina. Y lo que se venía haciendo era, se subsidiaba de alguna manera al que más tenía, ¿no? Porque era el que más consumía, tanto en luz como en gas. Entonces, digo, eso había que cambiarlo inevitablemente, porque se terminaba que el más pobre subsidiando al que más, claro, al más rico. Y hoy pasa, ¿no? Eso. Hoy pasa eso. Digo, la gente que tiene piletas en los countries, digo, climatizadas, no pagaba nada porque, digo, se lo subsidiaba de alguna manera el pobre, ¿no? ¿Vos sabés cuánto paga, ¿vos sabés cuánto paga, cuánto tiene que pagar una persona para comprar una garrafa de 10 litros, la famosa garrafa social? Para eso tiene que caminarse 10 cuadras en el barro, en la situación de pobreza, llegar hasta el almacén. Pagan 160, 190 pesos la garrafa y le dura apenas una semana, 10 días. Sí, el debate está en torno a lo que ¿quién subsidia a quién? ¿Quién subsidia a quién? ¿Yo subsidio al que menos tiene o el que menos tiene me está subsidiando? Son 4 provincias las que no tienen gas de red. Exactamente. El 40% a nivel país, ¿no? El 40% de los usuarios. Es bestial. Claro. Y el otro problema bueno, que esa es la herencia del kirchnerismo que muchos también critican. Lo que decía Carolina, las empresas hablaron de cómo se llegó a esta situación, que sabemos que es una situación dramática. Ahora nadie nos ha explicado qué producto, o mejor dicho, qué se va a hacer con estas readecuaciones tarifarias del 200% en abril y en octubre, etcétera, hasta el 2009, para mejorar la calidad del servicio y expandir la red de usuarios y abarcar este 40% de la población que lógicamente ahora, no está abarcada. Perdón, Mariana, también la discusión política que se da de, está bien, no lo hice en enero, digamos, tengo que paliar el costo político, fallo de la Corte Suprema en el medio, y ahora te estoy mostrando la audiencia pública, digamos. El domingo cierro el capítulo y empiezo a pensar en otra cuestión para el gobierno salir de este encontronazo y este agujero que evidentemente le costó 9 meses salir. Se les fue el año, porque en realidad el aumento que se proponen lo van a poder aplicar, si pueden, el 1 de octubre, con lo cual claro, casi que se comió todo el año. Políticamente a mí me parece que el gobierno queda mal porque es el gobierno que venía a sacar la política y fundamentalmente darle prioridad a los técnicos. Y hay un error básico y técnico, como recién lo explicaban los chicos, que tiene que ver con no tener en cuenta la tarifa del año pasado y lo que había pasado el año pasado con el clima, que eso es claramente un error técnico. Alguien ahí se equivocó. Aranguren de alguna manera lo reconoció, que había habido un error de ese estilo en aquella conferencia de prensa que dieron, pero bueno, políticamente ahí hay un costo muy alto. Perdón, y se siguió equivocando, porque en la locución de hoy fue muy interesante, Mariano me va a acompañar en esto, cuando él abrió, mencionó dos cuestiones, dos figuras que presentaba. Una era el beneficio para aquellos que hacían reducción. Sí. Recordemos que la reeducación de tarifa del 2014 ya la teníamos presente eso. Exacto. Y por el otro lado, él hablaba como que la tarifa social había llegado y era algo nuevo, ¿no? En realidad tampoco, existe el registro de efectuados. Pero ahí me hago una pregunta, Walter. ¿Se equivoca el Ministerio de Energía o esta versión nunca desmentida de la orden vino del presidente?
Y Aranguren lo que está haciendo es cumplir una orden que le da a su jefe, digamos. Tu jefe te da una orden, vos la cumplís, y después pagará el costo político a Aranguren. Bueno, evidentemente, digamos, poniéndolo en boca de kirchnerismo, es un soldado de la causa. Es evidente que la decisión está tomada en consenso con el presidente. No hay una decisión que parta de un ministerio, sino una decisión que esté entonces aprobada. El error fue de Macri de plantearlo de esta manera. Pero el problema es las tarifas. Perdón que te interrumpa, cortito. Obviamente Macri tomó la decisión de aumentar las tarifas. El problema es que nadie contempló que Aranguren no iba a convocar audiencias públicas. Y esa pequeña, que para nosotros parece una pavada quizá, es lo que abrió todas las puertas a todo este escándalo político que terminó con una desmentida de la Corte. Pero te cuento algo importante ahí. Responsable del shock inicial. En el 2014. Eso, de la decisión de que el aumento fuera grande. Creo que tiene que ver también no solamente que no aplicó la ley con haciendo las audiencias públicas, algo que no se hacía hace 11 años, tengamos en cuenta también. Sí, obvio. Sino que el aumento que se fijó fue demasiado grande en el comienzo. No tuvo esta gradualidad que se trata de aplicar ahora y combinada ambas. Después se le quiso poner política y decir, bueno, 400. Ahora sí, ustedes en la revista Noticias van esta semana con una etapa muy fuerte sobre Aranguren. Digamos, el ministro otra vez que tiene que estar en la lupa de todos. Pero fíjate los antecedentes importantes que había, perdón. En el 2014, en ese momento el ministro Devido hizo también un aumento importantísimo tarifario, la famosa resolución 226, y hoy en día todavía están vigentes en gran parte de la provincia de Buenos Aires, en Mendoza, en Santa Fe al sur y en toda la parte de la Patagonia, amparos sobre ese tema, impidiendo justamente ese aumento. O sea, hay antecedentes muy fuertes. Y en enero, cuando las entidades de defensa del consumidor nos reunimos con Aranguren para presentarnos, para ver cuál era el plan, lo primero que le dijimos es cualquier readecuación tarifaria tiene que pasar por una audiencia pública. Ahora, la pregunta cuando ustedes en Noticias se encaran hoy, esta semana, con el tema de Aranguren, ¿es saco un fusible? Un poco con una provocación que es el título que es pobre Aranguren, no es porque lo vayamos a defender, sino subiéndonos a esa ahí la vemos a la tapa. Sí. Claro, subiéndonos a esa discusión del tema de la responsabilidad de Macri y del gobierno en general, digamos, acá no se trata de una persona o de otra. O sea, claramente tenemos los datos chequeados de que Macri le dio luz verde, o más que luz verde, casi lo empujó a Aranguren con el tema de las no a las audiencias. Casi lo empujó a Aranguren a que no haga audiencias. Que estaba todo bien, porque es claro, a esta altura se ve claramente que el gobierno no quería discutir el tema. Tal cual, es más, Aranguren porque las fue audiencias están forzadas, digamos. El que había pedido mayor gradualidad había sido Aranguren, y las dos personas que no lo dejaron y que convencieron a Quintana y Lopetegui. Claro, sí, fueron ellos dos, digo, los dos vicejefes de gabinete. Lopetegui sobre todo, ¿no? que estuvo focalizado en el tema táctico. Lopetegui sobre todo. Sí. Yo no lo veo a Macri pendiente de las audiencias públicas, perdonen, me parece que Macri dijo, incluso me parece que Macri quería hacer un aumento más áspero que el que fue. Y alguien en el gabinete lo convenció, estudiando la opinión pública, y le dijeron, mira, no podemos hacer un 800%, hagamos un 500%. Pero no lo veo pendiente de la audiencia pública. Me parece que fue un error de Aranguren. Pendiente no, justamente. No, al revés, claro. No, por eso, pero no lo veo. Bueno, hacemos las audiencias. ¿sabés lo que dicen un poco en el gobierno cuando decís, pero por qué fue tan grande? ¿Por qué pusieron 500 y no 200? Y es que esto es como una economía, te dicen, ¿no? De precio por cantidad. Entonces, mirá si nosotros poníamos 200 y nos quedábamos cortos. Claro. Cuando necesitamos, recaudar. ¿No puede ser también lo que se hablaba cuando, por ejemplo, te presento a Reposo? Te digo, no, es impresentable que Reposo pueda asumir donde asume. Bueno, te saco Reposo y te pongo a Gil Carbó. Sí. Bueno, Gil Carbó, entre Gil Carbó, digamos, te tiro un 1500, me estás matando, bueno 400. Sí, en realidad nos estamos emocionando demasiado, me parece, con el 203 promedio de aumento, que es solo por 6 meses. En abril empezamos de nuevo. Claro, y además tener en cuenta una cosa. Y ojo, ¿sabes qué? Sorry, es muy importante el tema acá de la audiencia pública. Yo hacía la cuenta de todo lo que tenían que hablar los casi 400 373, oradores, ¿no? Entonces hacía la cuenta de los 5 minutos que habla cada uno, 10 minutos otro, me daba en total 40 horas. Entonces con 40 horas, de todos, no se llega hasta el domingo a la noche. Y el lunes la oficina de arte está ocupada. Claro. Pero lo que pasa, me parece que la audiencia es un símbolo. Sí, claro. Es claro que en 3 días no se puede resolver una discusión que quizás no tiene solución en realidad en el fondo. Pero es que, y aparte no es vinculante, así que son números de equilibrio. Pero ¿sabes cuál es? Es un símbolo porque se llegó ahora. Si la audiencia se hubiera realizado sin necesidad de judicializar el asunto y sin necesidad de que fuera la Corte Suprema de Justicia quien obligara al gobierno a hacerlo, y es así,
¿Por qué? Porque el gobierno no quiere hacer la audiencia pública, porque si realmente tuviera convencimiento, estaría convocando en este momento audiencias públicas para el agua, para la electricidad, para el transporte, y como no hay un fallo que los obliga a hacer esas audiencias públicas, entonces no lo hacen. Lo hacen por obligación. Bueno, ahora para la luz la va a tener que hacer. Y además otra cosa importante, te das cuenta de que no querían hacer las audiencias, por cómo hoy se desarrolló la audiencia. ¿Por qué no se hacía audiencias simultáneas en todo el país? ¿Por qué si había 2.000 inscriptos? Perdón, no se participaron a 2.000 inscriptos. Mariano, o planteás la audiencia pública en todo el país y estamos viendo las imágenes de lo que pasó en Neuquén y la audiencia en la Usina del Arte, pero se estaba haciendo de forma simultánea, pantalla gigante, en varias provincias del país para que haya participación activa de todo el país, digamos, que sea algo federal realmente. Estas son las imágenes de lo que pasó hoy en Neuquén. Estos fueron los incidentes que se dieron en la entrada para debatir el tema de la tarifa de gas. Que obviamente el gobierno salió a dar a entender que eran grupos de izquierda vinculados al kirchnerismo. Hay que ver la verdad cuál es, ¿no? Pero innecesario totalmente. La primera respuesta siempre cae de Maduro, es decir, bueno, claro, extremistas, pero lo cierto es que en Neuquén se da esta situación. Que terminó todo, como ves en las imágenes, con una situación imposible y se suspendió directamente la audiencia, se suspendió. Sí, claro. Bueno, y acá hubo también problemas afuera, en la Usina del Arte. Acuérdense que contamos ayer, 500 efectivos. Se tuvo que suspender una fecha de fútbol para reforzar la seguridad en la Usina del Arte. Una locura total. Yo creo que el gobierno se comió su propio relato, que funcionó en su momento electoral, de que la gran tensión de la sociedad argentina era kirchnerismo, antikirchnerismo. Y no, eran estas, las verdaderas tensiones. Sí, justamente claro. La grieta no era el problema de los argentinos, era la cortina de humo que tapaba los verdaderos problemas de los argentinos, que son estos, es quién paga las tarifas, claro. Por ejemplo. Ahora, ¿Qué hacemos con las mineras? ¿Contaminamos o nos morimos de hambre porque no hay empleos? Así de sencillo. Ahora, hay un tema del que y no hay se solución habla, fácil. Del que no se habla casi, que es que la audiencia pública sirve para que las empresas se comprometan con el plan de inversión y lo tienen que cumplir. El paper que distribuyó el gobierno, que está hace unos días en la página de Enargas, habla solamente de que no van a poder repartir utilidades hasta tanto no cumplan ese plan, pero el plan no se conoce y además el encargado de hacerlo cumplir es Tesanos, que hoy es el interventor del Enargas, que fue el presidente de Metrogas. Hasta el 10 de diciembre el presidente de Metrogas y hoy encargado de exacto, que la OA está mirando, la Oficina Anticorrupción está mirando ese caso, porque es muy parecido al de Aranguren, si no, sí. Bueno, pero si con Aranguren tardaron 9 meses. Sí, igualmente, ojo, las empresas no tienen utilidades. Vos ves los balances y lo único que tienen son pérdidas. Hay que tener en cuenta cuál es, además del plan de inversiones, cuál es la realidad de la atención. Vos marcabas que esta es la verdadera atención que estamos viviendo. Bueno, no nos olvidemos que tenemos la otra atención, que es la de la falta de servicio. Lo hemos visto en la ciudad de Buenos Aires claramente con la energía eléctrica. En el que se va a repetir país, en el verano. También lo vemos con la energía eléctrica, lo vemos con el servicio del gas, la falta de distribución. Y en el fondo de todo este debate, esta discusión por las audiencias públicas, está qué se va a hacer, como decíamos antes, con el dinero que se recaude por una mayor tarifa que van a pagar. Bueno, el ministro ya lo adelantó. Hoy en la audiencia quedó claro del fracaso total de la política en materia energética de estos últimos 12 años, ¿no? Es más, muchos veíamos con agrado ver en la lista de expositores a exministros que hoy diputados, que mañana van a exponer, exfuncionarios que estaban a cargo de esos departamentos, o mejor dicho, de esas funciones, y que mañana van a exponer, y muchos nos decíamos, qué bueno, vengan a exponer, supongo que van a venir a pedir perdón públicamente por el estado en que han dejado el sistema. Bueno, pero debido en Twitter no se había despachado diciendo espero que mañana vengan la verdadera y pidan pesadencia, lo que van a hacer ahora con la energía. No es de kirchnerismo hacer eso, ¿no? Pedir perdón. Un paso para atrás. Siempre. Uno nunca pierde la esperanza, pero la verdad es lo que deberían hacer. Hoy quedó más que claro cuando expuso Pimpi Colombo, ¿no? Que estaba a cargo de las garrafas social. Tal cual, y se quejaba de la audiencia, y en 12 años, ella, subsecretaria de Defensa del Consumidor, jamás llamó a una sola audiencia. Jamás. Se negaba a llamar a audiencia pública. Juan, por último, para consultarte, digamos, vos me dijiste clarísimo que ni sábado domingo esperan... Sí, yo estaba escuchando la opinión de los periodistas, en algunas cosas coincidimos, en otras no. Nosotros creemos que lo que se trata es de una muy importante transferencia de ingresos, y estos ingresos salen de un solo lugar, salen del trabajo. Es decir, tiene por objeto resolver esta ecuación de la participación en el Producto Bruto Interno en el país. Ya en 9 meses cayó 3 puntos, del 51 del trabajo pasó al 48,
Y esto va a seguir avanzando hasta llegar al 29 o al 30. Esta es la realidad. Y en definitiva lo que se logra con todo esto, yo tengo observaciones técnicas sobre las opiniones que ustedes han dado. Es decir, se habla de las inversiones las tiene que plantear el Estado a través del Enargas y tiene que tener tiempo para informarlas. Las compañías tienen que decir si están o no en condiciones de hacerlo y tienen que asumir un compromiso. Eso va, como les dije, a una fórmula. Ustedes tienen que concurrir al reglamento ese 2255 del 92 y ahí en los puntos 94 y siguientes lo van a ver. Bien. Entonces, evidentemente, acá hay una reglamentación que no se cumple. Si se habla de las inversiones, yo recuerdo perfectamente los niveles de remesas al extranjero, por ejemplo, en el año 2007, por supuesto, gobierno kirchnerista, la empresa Repsol remitió al extranjero 1.706 millones de euros. Entonces, las inversiones en la Argentina no se hacían y obviamente ese dinero pasaba a las multinacionales. Esto está claro y lo dijo muy bien el representante de la Total. Nosotros pasamos un gran tiempo sin invertir y empezamos a invertir recién ahora cuando el anterior gobierno, o sea, el gobierno de Cristina Fernández, propuso esto del gas nuevo y el gas viejo. El gas nuevo son $7,50 y yo recuerdo esto, son dólares. Es decir, independientemente de todo, son dólares. Entonces, imagínense, el día 12 o 13 de diciembre de este año, el dólar que estaba a 8 pesos pasa a 15. Y el costo laboral, el costo interno de la Argentina sigue siendo en pesos. Claro. Y Juan, lo que cuesta mantener los equipos en funcionamiento de perforación es en pesos, no es en dólares. O sea, que las multinacionales del petróleo se beneficiaron ahí nomás en un día en el 66%. El costo laboral en la Argentina es carísimo, comparado con la región es carísimo, es de los países más caros de la región. Bueno, eso me parece fantástico, no me parece malo. Es malo porque ninguna empresa viene si el costo laboral es tan caro. Pero entonces nosotros los trabajadores, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos mansamente que no, aceptamos, no vas a tener trabajo, si no es eso. Es una posición muy clara, el capital y el trabajo, entonces la mitad para cada uno. A ver, vos sos empresa, ¿vas a ir al país más caro laboralmente? No soy empresa, yo soy trabajador. Ya sé que no sos empresa, pero suponete, ponete en el rol, No me ubiquen en lo que yo no quiero, ubíquenme en mi lugar, yo estoy en el lugar del trabajo. Diputado Juan Larrea, para la provincia de San Luis por el Partido Comunista y Frente para la Victoria, gracias por haber venido. Bueno, a ustedes han sido muy amables y tengan en cuenta esto que les digo. Esto recién empieza, porque estamos discutiendo solo el precio de Boca de Pozo. En octubre vamos a discutir el transporte y la distribución. Bien. Y entonces sí, la tarifa va a volver a subir. Y no solamente al 6,78 como el precio de Pozo. Va a subir en estos otros dos rubros que no se tienen en cuenta. Gracias, diputado. Muchas gracias, buenas noches. Bien. Mauricio Macri habló del mini Davos, hizo un cierre y en palabras del presidente, vamos por el buen camino, lo demostró el mini Davos. Mirá. Se terminó el foro. Un éxito, la buena energía, el optimismo, el entusiasmo que se vivió estos días en el CCK fue algo que realmente promete mucho futuro. Así que estoy muy contento, espero que todas esas iniciativas se vayan concretando en el tiempo, porque todo no se hace de un día para el otro, pero vamos por el buen camino y el foro lo demostró una vez más. Así que fuerza a los argentinos con convicción, con optimismo, creamos en nosotros mismos que tenemos mucho para hacer, mucho para progresar. Bien, Macri optimista cuando se habla del contexto internacional, digamos, para hacia afuera está espectacular. Vos es que el otro día hablaba con un colega, el tema de Davosito. Sí. Este reverdecer de los empresarios, la algarabía, este momento de felicidad. Vos es que muchos empresarios, los más importantes, los que manejan la economía del país, siempre tuvieron miedo a hablar con los periodistas. Decían esto es en off, no cuentes nada. Y los últimos 10 años ni te cuento. Ni hablar. Y en Davosito se dejaban hacer videos, se sacaban fotos. Digo, más allá de que se deben sentir mucho más cómodos con Macri que con Cristina y que seguramente Davosito va a traer alguna inversión, hay como un rejuvenecimiento de la relación entre los empresarios y las inversiones. Ahora, ¿planes concretos de inversión o promesas? Por ahora. Promesas, ahora, muchos vinieron más para vender que para invertir, ¿no? Claro. Para vender que para comprar, ¿no? Pero por ahora es promesa, ¿por qué? Porque, o sea, la gran incertidumbre es qué es lo que va a pasar con las elecciones de octubre. Tenés las PASO en agosto, entonces digo, si Macri llega a perder las elecciones de octubre, se le van. Esa es la gran incógnita que tiene. Bueno, hoy pero a ver, entonces ahí, ¿no? digamos, Walter, lo que dijo Monzó, él bajó línea en ese sentido, es decir, olvídense
que esto no hay ni un paso atrás, ni en la elección de ahora, ni en 2019, como diciendo, esto es a largo plazo. Obviamente, a ver, era impensable que del mini Davos salieran ya las inversiones que vinieran con la pluma para firmarte 5.000 millones. Totalmente. Como hizo Siemens, que venía siendo una inversión hablada de hace mucho tiempo atrás. Esto simplemente es presentarle a los inversores: estas son nuestras condiciones, así estamos, tenemos a la oposición, aparte de la oposición con nosotros, a la Corte Suprema, le estamos tratando de dar garantías para que lleguen las inversiones. A partir de eso, creo que es lógico esperar que hacia adelante empiecen a fluir. Como dice Mariano, es cierto que hay un componente político muy importante en cuanto a la hora de tomar una decisión de inversión. Pero ahí está esa pregunta, ¿no? ¿Realidad o expectativa? Uno puede esperar esa inversión. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene el gobierno para empezar a mostrar resultados? Y hablo, por ejemplo, de la inflación, que prácticamente necesitaba ahora decirte que bajó. Macri necesita, Silvio, ahora decir la inversión está empezando a llegar. Me gustaría antes poner una nota al pie con el tema del mini Davos, el Davosito. Los que están en economía lo saben mejor que yo. Hace muchos años que Davos no decía absolutamente nada. O sea, Davos es el verdadero Davos es una vidriera, es como las conferencias TED. Donde esté el establishment para hacer negocios un poco entre ellos, ¿no? Hablar, los opositores le decían el Davos Sudaca. Nunca suceden cosas que cambian la orientación del capitalismo internacional. Es el lugar donde vos te encontrás con todo el establishment, si querés, te encontrás con líderes de otros países. Sí, claro. Me tocó justamente estar en el Davos este año y poder apreciarlo eso en primera persona. Ahí no se producen cambios. No, son diálogos, son charlas que tienen que fluir hacia adelante después en negociación. ¿no? Como dicen ahora. No, quiero decir en cuanto a la expectativa de qué pasó, qué cambió entre el lunes y el viernes en Argentina. Nada. Está muy bien que el gobierno organice esto y lo organice acá, más allá de que el presidente haya ido a Davos y demás. Que lo organice acá está muy bien. Ahora, me parece que lo que estaban buscando los empresarios, sobre todo los empresarios extranjeros, era que mostrara gobernabilidad a Macri. Y ahí le faltó. ¿Por qué no estuvo Sergio Massa? Porque Monzó nombra los que para él van a ser los presidentes del futuro. Está bien, pero no estuvieron hablando ahí. No hubo sindicatos, no estuvo la oposición representada, la oposición que le gusta a Macri. Me parece que ahí está el problema de la señal que tenía que dar y no dio. Sí. El único que estuvo es Lorenzetti. Bueno, sí, tal cual. Que no deja de ser. Y esa es una de las preguntas claves, ¿no? Que se hace el inversor cuando va a invertir. No es que invertir por un año, por 2 años. O sea, cuando se va a Macri, ¿quién? Sí. ¿No? También... ¿Cuál va a ser el panorama? Y si fuera a invertir solamente por un año, el escenario hoy no es es que está bajando la inflación en parte por la baja de la actividad económica. Vos lo sabés mejor que yo. Cuando un empresario va a invertir 5.000 millones de dólares en un país, debe tener decenas de analistas viendo si conviene o no. No porque lo reciban acá y pongan un cartel en Times Square va a poner la plata, digamos. Pero ayuda, digamos. Pero si los periodistas estamos tratando de convencer a los funcionarios de este gabinete de que traigan los ahorros a la Argentina para que vuelvan a creer. Claro, y seguimos esperando a algunos, Claro, ¿cómo podemos estar esperando a ver cuándo van a creer en nosotros los empresarios de afuera si los propios funcionarios dicen, bueno, voy a ver si creo, bueno, por mis hijos, esto lo traigo por mis hijos? Está bien, claro. En lo personal yo no tengo ninguna objeción a eso. El tema es... Pero habla de la expectativa. Habla de lo que creen que va a ser el futuro del país. Después el discurso, lo que vos haces con tu propio dinero. Tenés mucha inversión financiera. Acá o no, prefiero tenerla afuera. Exacto, está perfecto. A ver, tenés mucha inversión financiera, pero no productiva. Financiera, claro, porque le da renta en dólares que no le da en ningún otro país del mundo. Pero claro, la inversión financiera no es que te genera puestos de trabajo, te genera empleo. Sin embargo, el presidente Mauricio Macri habló de la recesión, que dijo, está empezando a quedar atrás. Mirá. Nuestro principal objetivo es avanzar hacia una Argentina con pobreza cero. Y para eso necesitamos una economía fuerte. Resumimos un país en recesión, con altísima inflación. La inflación ya la hemos empezado a someter y se empiezan a ver los primeros signos de que la recesión va a quedar atrás. La inflación ya la hemos empezado a someter y se empiezan a ver los primeros signos de que la recesión va a quedar atrás. Bien, la recesión está quedando atrás en un Macri también intentando mostrar este optimismo, que está planteando todo el gobierno nacional al unísono. Pero hay que decirlo también que fue una semana buena para el gobierno. Fue una semana buena, pero hay que mirar también el presupuesto. Porque hoy hablábamos más temprano políticamente cómo Macri, que arrancó con el aumento en el estado de shock total, pasó al gradualismo ahora.
Este es un presupuesto completamente electoral, con mirada electoral de 2017, y es un presupuesto donde se abandona el shock y se va al gradualismo. Me parece que políticamente lo de las tarifas a Macri lo impactó mucho y lo obligó a rever, evidentemente, su política económica. ¿Replanteó? Sí, absolutamente. Está claro que la vista está puesta en las urnas, ¿no? Y a partir de eso, los subsidios ya no pueden bajar en la medida que se habían pensado inicialmente. Las tarifas van a tener que aumentar mucho más gradualmente de lo que se había pensado en un comienzo, y la cuestión política es la que va a empezar a trabajar ahora, ¿no? ¿Cómo es este relacionamiento en el Congreso cuando Sergio Massa empieza a tomar un poquito más de distancia y el peronismo está resolviendo cuál es su futuro? Bueno, me parece que vamos hacia un camino en el cual quizá el presupuesto sea el debate más leve que tengamos en los próximos meses, pero... Ahora, porque muchos lo decían, es un presupuesto muy parecido al del kirchnerismo, excepto sí, porque, bueno... Presupuesto kirchnerista. Exacto, la diferencia es que el kirchnerismo bancaba con inflación el déficit, y el macrismo lo va a hacer con endeudamiento externo. Ni siquiera te lo discutí. Igual si vos te pones a pensar, por lo menos por lo que me decían a mí, me puedo equivocar y puede no pasar, va a salir como por un tubo porque a todos les conviene que salga este presupuesto. Y además hay un 35% más de obra pública, que eso para un año electoral, para intendentes, gobernadores que necesitan hacer obras para ganar las elecciones, es fundamental, y además para dinamizar un poquito más la economía. Si vos sumás blanqueo, que está medio atrasadito, sumás las inversiones que pueden haber llegado o no después de Avosito, y un 35% más de obra pública, se supone que el gobierno va a poder flotar con la economía y llegar a octubre mejor parado. Sí. Y el agro también, ¿no? El agro está repuntando mucho. Aparte, es insólito que los autos más vendidos sean las 4x4. Sí. La pick-up, digo, por el boom del agro en el anterior. del H. Sí. Igualmente ahí te falta algo que es el moño político, que es lograr finalmente un acuerdo económico y social, con todas las fuerzas de la oposición, con todas las fuerzas vivas de la sociedad, gremios, empresas, inclusive la iglesia, ¿Cómo puede cerrar con organizaciones? El gremio cuando vos, perdón, pero digamos, yo enumero 2, 3 cuestiones de campaña, que era, vamos a achicar el déficit porque no se puede vivir así, y uno decía, bueno, lo van a achicar. Impuesto a las ganancias es un impuesto al trabajo y lo vamos a sacar. ¿Cómo puedo sentarme yo con los gremios a negociar cuando no les di impuesto a las ganancias? No le quiero dar un bono extra. Claro, no quiero reabrir paritarias, y cuando te anticipo que en 2017 te voy a cambiar el tema ganancias, te digo, va a ser gradual, y bueno, no podemos modificarlo porque es una cuestión de recaudación. Ya tuviste un reflejo. Hace 2 semanas atrás nos encontramos en los diarios del fin de semana que Macri decía que iba a llamar a un acuerdo económico y social, y que en vez de llamar a todos los sectores en forma conjunta, iba a ir uno por uno para ir acordando lo que iban a ser las políticas públicas del país de mediano y largo plazo. Pero yo recuerdo haber hablado, con la gente de Yasky cuando salió de la reunión de la CTA, y le digo, ¿y ganancias? No, nos dijeron, vuelve para acá de China, y ganancias lo tienen en la mesa con detalle. Cuando se anticipa lo que va a pasar en ganancias, lo llamo a Pablo Moyano y le digo, ¿cuál es la opinión de esto? Y me dijo, desastrosa, digamos, no nos dieron nada. Más gente va a pagar ganancias a claro, partir de esta reforma. Lo que decía Moyano es, con la inflación que va a haber, van a pagar más, no menos. Entonces, digamos, ¿qué tipo de acuerdo puedes hacer hoy con los sindicatos? ¿Qué es lo que te dicen los gremialistas? Yo no hago un paro contra Macri. Macri no me está dejando alternativa. Si no me dan nada, no me tiran nada en una negociación, ¿qué otro camino me queda? Sí, pero necesitamos un acuerdo económico, y en esto es la oposición la que más está insistiendo y le está pidiendo este gesto a Macri, porque es para beneficio de todos los argentinos. Vos ahí establecés pautas de empleo, de producción, establecés claramente cuánto es lo que el tema de los precios, control de precios, en el cual todos los sectores ponen algo de sí y ninguno está dispuesto a sacar el pie del plato. Sí, y hay una realidad, que los ingresos han caído mucho, y a partir de eso, hasta que no se recuperen los ingresos, la economía no empieza a caminar, es muy difícil para el gobierno cumplir con la promesa de quitar el impuesto a las ganancias. Por eso la reunión con los gobernadores, ¿no? Hoy en día Macri debería preocuparse por mantener el nivel de empleo y mantener el nivel de consumo. Bueno, Roberto Labaña, ex ministro de Economía, y la economía de Macri. ¿Qué debería hacer el presidente para salir de esta situación? Mirá. Hoy el presidente y el ministro han presentado el presupuesto del año que viene. El presupuesto del año que viene va a dar algo parecido a lo que estamos hablando. Mañana el presidente debería estar pensando en qué va a hacer en el 2018.
El 2017 positivo se parece a todos los años impares en los cuales hay elecciones. Si usted toma del 2011 en adelante, todos los años impares, que son años de elecciones, el producto creció. Todos los años pares cayó. Cayó, no que se desaceleró, cayó en términos absolutos. Entonces, lo que importa es qué va a pasar en el 2018. Nos dicen el consumo. Sí. El consumo lo resuelve todo. Mire, el consumo sin inversión termina indefectiblemente en una crisis. La que acabamos de vivir. Los otros tienen la tentación de la inversión, usted sabe, este gobierno tiene esa tentación. Van a llover las inversiones, el mundo está enamorado de nosotros. Ya lo escuchamos. Ya lo escuchamos. Sí. Ya sabemos que no es así. Efectivamente ocurrió en la época del 90. Acá la clave está en cómo uno logra casar tres elementos claves que son salario, empleo y en consecuencia consumo, porque donde hay salario y empleo hay consumo, con la atracción de la inversión y el aumento de la productividad. A ver, ¿un Roberto Labaña en campaña? Roberto Labaña me parece que está encendido. Vos sabés que hoy me contaban... Está encendido, lo prendieron, ¿no? Vamos a decir nada a Roberto, si todavía se ofende y está mirando, pero está encendido. Acá tengo el control. Hoy apágalo. Hoy me contaban que el plan de ganancias de Massa, el problema que tiene ganancias es que esencialmente esa plata, o parte de esa plata, sale de la coparticipación. Mientras mejor acuerdo hacen para los trabajadores, menos plata tienen los gobernadores. En un año electoral es complicado. El proyecto de ganancias que presentó para Paraguay son 20.000 millones de pesos. El de Massa son 100.000 millones de pesos. O sea que más allá de las ideas de Labaña, es un poco complicado lo que propone el masismo para el gobierno de Macri. Pero vamos a ver si lo pueden negociar en el Congreso. Bueno, siempre es mejor proponerlo de la oposición. Seguro. Y mucho más fácil, así cualquiera, claro. Posible. Sí. Es lo que hizo Macri. Macri dijo, claro, no, era un spot de campaña, pues sí. no van Cuando a vos ves pagar los spots de ganancias. campaña, te digo que es un archivo impresionante. Bueno, ¿te acordás lo que decía Menem? Si yo decía lo que iba a hacer, nadie me iba a votar. Igual, ¿qué karma ganancias, no? Porque fue el karma o buena parte se le consumió la relación con los gremios al kirchnerismo, que tuvo muchísima, muy buena relación. Y ahora Macri, que viene con la promesa de sacarlo directamente, no solo no lo hace, no lo cumple, sino que ahora va a ir a una reforma muy gradual. A mí la duda es, y le pregunto también a los que entienden un poco más de economía, es cuando llega a clase media alta y el costo fiscal. Ahora, hay otros sectores de la economía que el costo fiscal, ¿no? Pero fíjate, vos fue hablabas a partir del día de diciembre, eso es lo que a mí no me cierra, digamos. Sacaron por decreto a los 10 días o 15 días de haber asumido todo lo que eran las retenciones a la minería. Así nomás. Nos enteramos una mañana desayunando eso. Sí, hubo promesas que se cumplieron. Entonces, tenemos sectores que no... Todo lo que estamos sectores en donde debería haber una fuerte carga tributaria. El juego. La actividad del juego. Sí, aún así la Argentina es uno de los países con mayor carga tributaria del mundo, ¿no? Entonces estamos en una situación complicada. Sí. Y ausentismo también, el ausentismo que tenés acá es infernal. Claro. Los días lunes, el día que más ausentismo hay. Incluso desde los gremios le pidieron a Macri, mira, desde los gremios, que adelante los partidos de fútbol, que los partidos de fútbol no se terminen a las 10 de la noche, porque si no los lunes falta todo el mundo. O sea, certificados... A mí me cuesta mucho arrancar a trabajar cuando voy el domingo a la cancha, te digo, María. Y certificados truchos que se venden por internet, ¿no? Eso no. Otra de las cosas hay que ver qué pasa con Fútbol para Todos, porque parece que no se termina nada. No se termina nada, ¿no? En año electoral difícil cortar con el Fútbol para Todos. La gran pregunta, si no tenés un Smart TV, no importa, porque a partir de ahora Telecentro convierte todos los televisores en Smart. Con el nuevo deco de Telecentro tenés acceso directo desde tu control remoto a las mejores series y películas en Netflix y en Telecentro Play. Tan fácil como cambiar de canal, mirá el control. Este es el nuevo control de Telecentro. Para que veas lo que quieras, cuando quieras. Con Telecentro tenés internet 20 megas, wifi, televisión HD y telefonía. Todo por 849 pesos final por mes. No esperes más. Llamá ahora al 6380-0000 y bienvenido a Telecentro. Bueno, muy bien. Nos quedamos sin programa ya, ¿no? ¿Qué hora es? Sí, son y 52, ya está. ¿Vamos a ver a Cristina? No nos olvidemos de Cristina. No, claro, para Cristina siempre hay lugar. El gobierno se quiere olvidar de Cristina. Vamos a ver a Cristina, que estuvo en la Ciudad de Buenos Aires con menos acto, con menos recibimiento de la militancia. Cada vez menos el recibimiento de la militancia y del peronismo. La pregunta es si lo están dejando afuera el peronismo y el kirchnerismo. Veremos qué pasa en las internas quizás. Bueno, Cristina en ATE habló de paritarias, mirá.
que la brecha es eso, la división entre los grupos de argentinos, está cada vez más reducidos, que pueden darse todos los gustos y hacer lo que se les antoje, y el resto de los argentinos, que tuvieron que vender el auto, que no pueden terminar de pagar la casa, que no van a poder tal vez llevar sus hijos a la universidad o terminar sus estudios, o que tuvieron que ir hoy a la Plaza de Mayo a buscar verdura. Y el resto de los argentinos, que tuvieron que vender el auto, que no pueden terminar de pagar la casa, que no van a poder tal vez llevar sus hijos a la universidad o terminar sus estudios, o que tuvieron que ir hoy a la Plaza de Mayo a buscar verdura. Bien, y la gran pregunta que hay que hacer, Cecilio, ¿le conviene al gobierno que Cristina esté de vuelta así? Sí, ¿Lo festeja? Sí, ¿cómo? Más que no cumple, Cristina irrita, digamos, sería una cosa así, ¿no? ¿Sí, no? La fórmula, sí, claro. Aparte se ha medido eso incluso, ¿no? Que cuando ella empieza a subir un poquito la presencia, mejoran, le sube un poquito el amperímetro a Macri, eso ya es científico prácticamente. Estuvo bastante activa la expresidenta, sobre todo con lo que era el empleado de Michetti, que se descargó de insultos en una marcha del 2002 y lo tuvo que echar. Le limpió un empleado a Michetti. Digamos que no era un empleado muy importante porque era que le sacaba los pasajes para los viajes, pero igual nada. Hay que también repudiar los dichos del empleado, pueden buscar el video, está en YouTube. No, bestial. La trata de yegua, Sí, estaba un poco desaforado. Bestial. Pasa que me parece, vio que eran las cámaras de un canal medio vinculado al gobierno, que se fue y se desaforó, bueno, nada. Y la presidenta lo denunció y Michetti estuvo muy bien diciendo que como este gobierno busca el encuentro con la gente, lo iba a apartar. Hoy el colega de perfil.com, Julián de Imperio, habló con Michetti y ella dijo, es una pena porque era un muchacho muy trabajador, digamos, diciendo, no me quedó otra que echarte por lo que dijiste. Me genera dudas el cargo, ¿no? Sí, ya estaba la duda. Relaciones... En el Senado y en la fundación. Globales, ¿no? Relaciones globales. Una cosa así, medio suena a Roku, ¿no? Claro. Sacador de pasajes. No, se está planteando esto de... curro, ¿no? Digamos, hay muchos funcionarios de la fundación de Suma y demás que tienen cargos en el Congreso, pero dicen, no, lo otro es ad honorem. La pregunta es, si no estás ad honorem en la fundación, ¿te tenés que ir del Congreso? Sí. ¿O no? Sí. No sé, digamos. Sí, se supone que sí. Bueno. Una pregunta que queda latente, que quizás no escapa a ningún color político. Igual el dato de Cristina es que la última ronda de pedidos de indagatoria, acuérdense que la llamaron indagatoria el 20 de octubre, ahora dentro de un mes, está preparando la defensa en este momento, la ronda termina hacia fines de noviembre. Yo creo que se va a atrasar, a alguno le va a doler una muela, va a pedir que lo posterguen, un abogado va a cambiar, entonces esto indicaría que este año no va a ser procesada, por lo menos por la información que tengo yo, y si llegan a procesarla, lo van a hacer como regalito de Navidad. Yo no creo que un juez sea tan malo de procesarla y pedir la feria. O sea que indicaría que cualquier novedad va a llegar. Ahora, cuando quiere salir de esta agenda judicial, Mariana, Cristina vuelve a entrar en esa agenda, lo lleva a la justicia directamente. Sí, automáticamente, porque esta además era la primera vez que volvía del sur a Buenos Aires sin ser citada por algún juez, y apenas aterrizó salió esto del llamado a indagatoria por esta que causa. todo lo que dicen es, ojo, que esta causa no es la de Bonadío. No, claro. Esta es un poquito más seria y tiene algunas pruebas más tiene. Se supone que la ruta de la obra pública y cómo tuvo o no participación Cristina está mucho más probada. Después veremos si tuvo o no en función de lo que dicte el juez. Qué difícil al kirchnerismo salir de la agenda judicial y entrar de lleno a la política. Está siendo imposible. O sea, con algunas operaciones judiciales, sin lugar a dudas, pero otras que tienen causas muy concretas. Y inclusive le pasó hace unos días al ex ministro de Defensa, Agustín Rossi. Dijeron, usted va a tener que... El fiscal pidió una investigación para ver si hubo sobreprecios con compra de la campaña antártica, y Rossi diciendo, de ninguna manera, esto se encargaba el Mercado Central. A mí el expresidente del Mercado Central me dijo, eso se encargaba el ejército. Nosotros no compramos nada. Por lo menos se defienden entre ellos. Claro. No, se están tirando con todos. Ya hay camaradería. Ya no se sabe quién tiene el poder ahí. Digamos que todos se tiran con todos. Agradecemos a la gente de Rever Pass. Seguí innovando y creando. Esta vez, para los fanáticos de autos, la marca sacó una línea exclusiva de Chevrolet con modelos únicos, representando el original Camaro y Corvette. No dejen de pasar por los locales de Rever Pass y aprovechar los descuentos que propone la marca. Además te cuento que disfrutamos, obviamente yo no disfruté nada, ahora voy a disfrutar de las exquisitas picadas. Morando comió un gordito Morando, exquisitas picadas de la tablita, están en su única dirección, Vidal 1726 en Belgrano. También los esperan con sus riquísimos pinchos y tapas, además de sus chocolates y panes artesanales. Los pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram. Entra a www.latablita.com.ar o llamando al 4782-5393. ¿Fueron todos los agradecimientos del día?
todos los agradecimientos del día. Bueno, el lunes va a volver a estar Máximo Tenegro con todos ustedes haciendo Plan M, pero nosotros mientras tanto disfrutamos de la picada con periodistas. Gracias a todos por venir, Gracias por hacerlo. Gracias por la invitación. Y que no hayan extrañado tanto a Máximo Tenegro, que el lunes ya está. Bueno, se quedan con Canal 26 y qué hacer con tu dinero. Se quedan, La programación está buenísima como todas las 24 horas. Canal 26 con la mejor y la última información. Que tengan una buena noche. Chau.